Saludos, somos de la Universidad Nacional de San Agustín y el tema de este video es violencia política. Violencia política. Definiciones. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo que cause o sea probable de causar lesiones, muerte o daños. Dentro del tipo de violencia colectiva se encuentra la violencia política. Es un medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos políticos que están relacionados con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado. ¿Qué es el terrorismo? Pertenece al género de la violencia política. No hay una definición exacta, pero es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas las ideologías, así como también por corporaciones racistas, revolucionarios y gobiernos en el poder. Gracias. Diversos tipos de terrorismo. Si bien existen diversas teorías de clasificación de terrorismo, se hará muestra de tales, pero cabe mencionar que la presente clasificación no pretende efectuar diferenciación alguna respecto a la criminalidad o a la legalidad de ellos. A continuación tenemos al terrorismo revolucionario, terrorismo social, terrorismo militar, terrorismo de Estado, terrorismo religioso, terrorismo internacional y terrorismo independentista. Terrorismo revolucionario es el encaminado a la conquista del poder mediante la destrucción de las estructuras políticas, económicas, sociales existentes en un Estado. Terrorismo social es el terrorismo desarrollado con el objetivo de lograr reivindicaciones laborales y sociales. Terrorismo militar es el realizado por un ejército de ocupación con la finalidad de exterminar la población local. Terrorismo de Estado es el desarrollado con el fin de la conservación del poder de un grupo dominante. Terrorismo religioso es el realizado en defensa de una fe o en creencia de cumplir designios divinos de algún tipo. Terrorismo internacional es el terrorismo de cualquier tipo de que lleva la lucha fuera de las fronteras de un Estado. Terrorismo independentista o separatista es el que busca la separación de una región o una etnia de un Estado. Asociaciones terroristas. Organizaciones criminales que tienen como finalidad la comisión de delitos de terrorismo. ETA. Su objetivo es la obtención de la independencia del País Vasco respecto del Estado español. Su primera acción violenta fue el intento fallido de descarrilar un tren. OLP. Su objetivo es sustituir Israel por un Estado laico palestino. Organizó numerosas acciones terroristas dentro y fuera del país. Sendero Luminoso. Organización terrorista marxista-leninista en contra del gobierno de Perú y Estados Unidos. Proclaman que los líderes por derecho de Perú son los indios. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Marxista-Leninista y Guevarista Chilena de extrema izquierda, actuó como un movimiento de tipo vanguardia de sectores obreros y campesinos. FARC, Grupo Terrorista Marxista-Leninista con orientación soviética, siendo el grupo más poderoso de Colombia involucrado en el narcotráfico para obtener dinero y armas. Bien, ahora les hablaré sobre las leyes antiterroristas. Y las causas de la violencia terrorista en el Perú tienen factores que se sustentan en su misma historia. El desarrollo del fenómeno subversivo y la violencia política que arrasó al país durante 2 décadas, mostrándose en diferentes dimensiones, las graves limitaciones y contradicciones del Estado peruano. Bien, debido a todo esto, el Congreso aprobó una ley, la Ley 30610, que significa el delito de apología al terrorismo. Es decir, sanciona con pena de cárcel a quienes justifican, defienden y promueven el pensamiento subversivo, con penas que alcanzan hasta los 15 años de prisión. Vale decir, entre otras cosas, que el impacto fue muy importante, porque así es como en ese momento se regularon todas esas marchas que se realizaban en favor de los terroristas. Violencia política. Un claro ejemplo es el terrorismo en el Perú en los años 80 y 90, por un grupo llamado Sendero Luminoso, una facción de terrorismo cuyo líder fue Abimael Guzmán, alias el camarada Gonzalo. Sendero Luminoso tiene una ideología maoísta basada en el pensamiento de Gonzalo, cuyo objetivo
es destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario. ¿Cuál es el pensamiento, Gonzalo? El pensamiento, Gonzalo, llama al uso de la violencia mediante la guerra popular, que incluye al campesinato y a los obreros. Este es un claro ejemplo que se dio en los años 80 y 90 con los atentados en Lima y las demás provincias, mediante atentados como cochebombas, en Lucanamarca, en Chuspi, que básicamente están en contra de toda institución democrática. El fin del terrorismo se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la captura del líder Abimael Guzmán. Gracias. El futuro del terrorismo internacional. Como sabemos, el terrorismo es una secuencia de actos de violencia planificada y altamente mediatizada, y que tiene como fin crear un clima de miedo y inseguridad, y influir y satisfacer sus objetivos políticos, económicos o criminales. El terrorismo en el futuro se concentrará en 4 sectores específicos. El primer sector tendrá lugar en la esfera económica. En la medida en que las naciones se independicen en los bloques de comercio y en la brecha entre las naciones prósperas y las no prósperas se intensifiquen, las oportunidades para el terrorismo económico se extenderán y intervendrán en las economías tanto para beneficios financieros como. El segundo sector surgirá del fundamentalismo religioso, ya que la amenaza es a nivel mundial y está concentrada en las naciones musulmanas, y la intensidad de un terrorista fundamentalista difiere muy poco de un terrorismo político étnico nacional. El concepto de que Dios está de su parte y la promesa después de la muerte agrega un cambio divino a la ecuación terrorista. El tercer sector será el terror a través de la tecnología, donde la tecnología moderna facilitará a grupos terroristas de destruir con más efectividad. En la medida en que los sistemas de computación avancen, los terroristas llegarán a tener una mejor capacidad para impactar los recursos, la inteligencia y las operaciones terroristas, con poco o ningún riesgo. El cuarto sector lo constituye el terrorismo político o para fines no políticos, aunque algunos expertos opinan que todos los actos terroristas constan de una base política o social. Recientes actos terroristas a nivel mundial sin duda indican lo contrario, ya que el terrorismo político es considerado como el más peligroso. Conclusión: la violencia no se puede separar de la política y no es solo un instrumento auxiliar al cual se recurre en momentos de crisis. La violencia política no se reduce a su expresión militar, aunque esta sea su manifestación más ostensible, la cual debe ser enfrentada tanto en el terreno material como en el político e ideológico, pues es un fenómeno multidimensional. Y el problema del terrorismo en el mundo aún constituye una cuestión de seguridad interna que no ha sido solucionada y que si se presentan las condiciones favorables puede volver a poner en peligro su estabilidad social, política y económica.